a regular el ejercicio de los profesionales en educación especial. Sobre esto vamos a hablar con una de las autoras de este proyecto que aportó justamente desde su lugar como profesional. Hablamos de Fabiana Silva. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muy buenos días. Buen día, buen día. Muchas gracias por el espacio y estamos muy felices de poder contarles de qué se trata lo que va a suceder hoy. Bueno, hoy se regula la profesión, se crea un colegio, ¿cómo sería? Bueno, sí, esta ley que va a ser aprobada hoy está comprendida, digamos, con dos proyectos que van juntos: el proyecto de ley de creación del colegio profesional y el de regulación de la profesión. Son dos leyes de autorías de diferentes diputados, digamos, pero que se fueron complementando en el paso del tiempo, de los años, desde que iniciamos este trabajo allá por el 2011, más o menos, 2012. Sí. Inicialmente comenzó como una demanda que surge de los graduados. Se genera una gran asamblea para hablar de las problemáticas que aparecían en ese momento en el campo, y se conforma en ese momento, en esa asamblea, una asociación de profesores de educación especial. En ese momento me eligen a mí como presidenta de la asociación, y uno de los primeros temas que nos pusimos en agenda fue la creación de un colegio profesional. En ese momento la gente por ahí decía: los profesores no se pueden colegiar, no, ustedes no pueden colegiarse, o ¿para qué necesitan un colegio? ¿Por qué quieren un colegio? ¿Para qué lo van a usar? Nosotros siempre seguimos firme con nuestro objetivo, porque veíamos la necesidad de regular las prácticas, de ordenar el campo laboral, de también propiciar capacitaciones, porque eso es uno de los, por ahí, de los objetivos de los colegios: generar espacios de capacitación, de formación permanente, de intercambio con otros colegios de otras provincias. Es un horizonte muy interesante si uno quiere seguir profesionalizándose y formándose, capacitándose, que ese es por ahí uno de los objetivos siempre de los profesores de educación especial. Yo también soy docente en la carrera de educación especial, y siempre le planteamos a los estudiantes que uno se recibe y ahí comienza la formación real. Ahí debería comenzar la formación real. Para pasar limpio, ustedes obviamente son docentes, por un lado, en el caso de educación especial, en ese sentido, en ese caso, por ahí a veces en lo público de las escuelas de educación especial, pero también son convocados para maestro integrador, para fuera de lo público, en ámbitos privados. ¿Esto se regularía con esto también? Sí, la formación de profesor de educación especial no es solamente el desempeño en el ámbito educativo o lo escolar y lo público, sino en áreas de salud, en áreas de formación de la vida y de expectativas de vida, como es por ahí una denominación que nos llega por ahí de Europa. Pensar en proyectos de vida de un sujeto con discapacidad cuando egresa a las instituciones terapéuticas o educativas, es decir, un adulto, planificar la vida de un adulto con discapacidad. Es decir, que la función del profesor de educación especial, del licenciado, porque este colegio también va a abarcar esas formaciones, es para toda la vida. Entonces, no solamente en lo educativo, y hoy el auge o la necesidad mayor es la de los procesos de inclusión, porque obviamente, al ser sancionada nuestra ley de educación de la Nación en el año 2006, y adherida, en nuestro país adherida, y la ley también a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que plantea el principio de inclusión en todos los ámbitos de la vida, no solamente de la inclusión educativa, de todos los sujetos con discapacidad, en todos los niveles. Pero igual, aunque a partir de ahí, cierro la idea nomás, a partir de ahí pone el eje central en la inclusión, y es la problemática que tenemos hoy, y es el profesor de educación especial quien
está capacitado y está formado para llevar adelante esos procesos de inclusión. Sí, pero justamente con el acompañamiento, a eso iba, para que se entienda bien, el acompañamiento, a eso iba, ese acompañamiento que muchas veces termina siendo particular para digamos, y ahí es cuando ustedes tienen, y ahí me vas a corregir, si regular un horario, por ejemplo. Sí, las obras sociales tienen como estipulados en general, hay nomencladores, pero bueno, está como bastante desorganizado en el campo, y hay bastantes irregularidades en la aplicación, en el cumplimiento, en las formas de pago. O sea, son muchísimas las funciones y el trabajo que va a tener el colegio a partir de ser sancionado y, bueno, aprobado y publicado y puesto, digamos, en funcionamiento, porque claro, los colegios, una de sus funciones es esta, la de regular los honorarios. Sí. Entonces, bueno, vamos a empezar a ver qué es lo que existe funcionando y en lo cotidiano, en el ámbito privado, como decías vos, y se tendrán que hacer los convenios con las obras sociales. Sí, pero bueno, te da un lugar de marco legal, una contención también entre ustedes. Te pregunto sobre la ley. Vos hablabas que fue elaborada en 2011, después se siguió, o sea, se unieron los proyectos. ¿Qué pasa con los términos que se utilizaron desde ese momento al día de hoy? ¿Tuvieron que cambiarlos porque los términos cambiaron también la forma fuimos deconstruyendo, ¿cierto? Sí, yo lo que digo es que, y siempre en las asambleas y demás a los colegas, y bueno, las veces que estuve hablando en medios, y siempre hago esta aclaración. Hay que contextualizar ese proyecto en el 2011, cuando existían normativas totalmente diferentes, había un concepto de la discapacidad y un paradigma de la discapacidad desde una mirada médico, rehabilitadora, y hoy estamos frente a un nuevo paradigma con una mirada desde los derechos de los sujetos con discapacidad. Entonces, claramente la ley en sí del colegio, pero por eso lo importante de estas dos leyes complementadas, la de la regulación del colegio profesional viene como a actualizar un poco todos estos términos que claro, fueron escritos en un contexto totalmente diferente, con normativas distintas. Y ahí te pregunto, la Fabiana, ley original, perdón. Sí, ahí por ejemplo, ahí vamos para que la gente entienda. A ver, vos antes decías no me acuerdo cuándo, hoy decís una persona con discapacidad, antes es persona, obviamente, antes decías un discapacitado, no me acuerdo cómo era, pero sí, digamos, estos términos por ahí se pueden llegar a usar o estar dentro de la redacción, no cambiaría nada, ¿no? No. Me parece que la doctora Claudia Gauto, yo leí una entrevista que le hicieron un medio ayer. Acá le hicimos justamente. Bueno, ella ahí lo clarifica muy bien con su visión, por supuesto, y su formación de abogada. Perfecto. Clarificando esta cuestión, ¿no? Una cosa es la ley del colegio, que en general se parece mucho a los colegios, porque tienen las estructuras, los órganos son parecidos, digamos, a todos los colegios. Y lo que vamos seguramente a tener que actualizar en algún momento, pensar a medida de que las leyes van, por supuesto, siempre habilitando y ampliando derechos, también nosotros vamos a ir ayornando esos procesos, ¿no? Bien. La ley la presenta la doctora Claudia Gauto en el año 2017, más o menos, es cuando se formaliza la presentación, digamos, pero veníamos trabajando desde hace mucho antes con su equipo y demás. Después lo complementa con un proyecto de ley la diputada Natalia Rodríguez, que es el de regulación profesional, y esto fue transitando como en diversas comisiones y demás dentro de la legislatura. El año pasado, en reunión con el diputado Cecino y la diputada Ana Azul Centeno, se unifican en una sola comisión, en la Comisión de Legislación, y ahí es cuando sale el año pasado el dictamen sobre el final del año,
el dictamen, digamos, de aprobado. Aprobado. Sí. Sí. Te consulto sobre sí. la cantidad. Pensemos en un colegio. ¿Cuántos aproximadamente profesionales hay en la provincia? ¿Sí sabés? Nomás, no. Sí, aproximadamente entre 1000 y 1100. Nosotros tenemos, yo soy docente de la Facultad de Humanidades, y nuestra carrera tiene una extensión áulica en Campo Viera, tuvo en su momento en Albapose, pero existen otros profesorados terciarios de institutos superiores en Apóstoles, en Puerto Rico, en Iguazú. Es decir que la formación es permanente y la necesidad de profesionales formados es muy amplia. Si yo tuviera que pensar en a quiénes beneficia este colegio, la creación de este colegio, y diría que directamente a los graduados, que son, te decía, aproximadamente entre 1000 y 1100, tenemos ingresantes en la carrera este año 250, es decir que es ingente la cantidad, pero indirectamente tendríamos que pensar también que todos los beneficiados por este colegio van a ser los justamente sujetos que utilizan o forman parte del sistema educativo especial y común, transitando estos espacios. Es decir, todo sujeto con discapacidad y sus familias se van a ver indirectamente beneficiados también por la creación del colegio, porque va a venir a clarificar los abordajes y quiénes son los que llevan adelante esos abordajes. Fabiana, muchísimas gracias. Y bueno, hoy seguramente van a estar ustedes en la legislatura.